Hoy día vamos a empezar con las clases de anatomía. Como ya hemos quedado, va a ser 12 clases, una clase por semana. Por algunos inconvenientes no se ha podido subir la semana pasada, pero ahora se subirán los días lunes, de 8 a 9 de la noche. Después de subir los videos, a los que pertenezcan al grupo de WhatsApp de ACB VIP, se les dará material de estudio, también bancos para que repasen, y los que no tengan internet en su casa se subirá una versión en audio del video para que así no tengan excusas de estudiar. El primer tema consiste en generalidades, y lo he dividido en 12 puntos. El primer punto, hasta el cuarto, estará en este video. En el segundo video estará del 5 hasta el 8 y los dos últimos videos, que es 9 y 10, 11 y 12, serán exclusivos para el grupo de ACB. Si quieres más información sobre este grupo de WhatsApp, te dejo un link de contacto en la descripción para que así te dé más información. Ahora, para entender más sobre la anatomía, deben saber que hay una relación muy profunda entre dos ciencias. ¿Cuáles son? La anatomía y la fisiología. Te dirás, ¿qué es la anatomía? La anatomía es una ciencia amplia que tiene por objetivo el estudio de las características, la localización y las interrelaciones de los órganos o estructuras. En pocas palabras, es el estudio de los órganos o estructuras. Etimológicamente deriva del griego anatomé, donde ana es por medio de y tomé, corte, por medio de corte. Dissectio, que es en latín, dis es separar por, y sectio, parte, separar por partes. Ahora pasamos a ver lo que es la fisiología. ¿Qué es la fisiología? Es una ciencia que tiene por objetivo el estudio de las propiedades y funciones. En algunas literaturas la palabra función te va a aparecer como fenómenos, y no te confundas porque es lo mismo. ¿Las funciones de qué? De los órganos o tejidos. En pocas palabras, la fisiología estudia las funciones de los órganos que la anatomía se encarga de describir. Y etimológicamente viene de physis logos, donde physis es naturaleza y logos estudio o tratado, el estudio de la naturaleza. Ahora, en la antigüedad se decía que para hablar o entender de anatomía debías cortar y separar tejidos. En la actualidad se dice que ya no es tan necesario eso, porque tenemos desde esquemas, maquetas, técnicas de imágenes que nos permiten entender y comprender la anatomía de una manera más simple. Así que tampoco se puede decir que no puedas aprender de anatomía. Hay varias facilidades. Pasamos al segundo punto, que son los rasgos históricos. Y aquí se va a mencionar 6 personajes constantes. El primero, que es Hipócrates, que si te vas a lo que es medicina, debes saberlo sí o sí. Te lo presento. Hipócrates. Hipócrates es el padre de la medicina y fue quien escribió el Corpus Hipocrático. Luego tenemos a Herófilo. Herófilo es muy importante también porque es el padre de la anatomía, y él decía que la anatomía era una ciencia muy amplia que debía independizarse. También fue el primero en practicar la disección, pero en humanos. No te olvides de este dato. Aristóteles. Aristóteles es recurrente en todo. Aristóteles es el fundador de la anatomía comparada. Como lo vamos a ver más adelante, la anatomía comparada se encarga de estudiar los órganos homólogos, análogos y vestigiales. Y él decía que todo lo animal procede de lo animal. Seguimos con Galeno. Galeno es el príncipe de la medicina o el príncipe de los médicos y fue el primero en hacer la vivisección, pero en monos. Te preguntan, ¿quién fue el primero en hacer vivisección en monos? Es Galeno. Ahora, si te viene en el examen, ¿quién hizo una recopilación de los saberes médicos en el canon? Fue Avicena. Y el último, que casi todo el mundo se olvida de su nombre, es Erasistrato. Erasistrato es importante porque él es el padre de la fisiología. Fue el primero en reconocer los nervios motores y sensitivos y por eso se le atribuye la teoría del movimiento. Pasamos al tercer punto, que es la división o las ramas de la anatomía. Si tú vas a estudiar estructuras muy pequeñas, entonces podemos hablar que la anatomía microscópica. Para hablar de anatomía microscópica, estas estructuras deben ser de un tamaño menor a 100 micrómetros. Y aquí hay dos ciencias, la histología, que estudia los tejidos, y la citología, que estudia a las células. Dejando de lado la anatomía microscópica, pasamos a ver la anatomía macroscópica, y es aquella que estudia las estructuras que son observables a simple vista. Y la anatomía macroscópica se va a dividir en dos subramas, la anatomía regional y la anatomía sistémica. La anatomía regional se dice que estudia el cuerpo por pars y por capas. Te dirás, ¿qué es par? No lo he escuchado. Par, partes, la A de áreas,
la R de regiones. Te viene en el examen. ¿Qué rama de la anatomía estudia el cuerpo por áreas y regiones? Y no te aparece anatomía regional, sino te aparece anatomía topográfica. Pues te digo que es lo mismo. Anatomía topográfica es lo mismo que anatomía regional. Si no te viene ninguna de estas dos, entonces tú marcas anatomía macroscópica. Así como la anatomía regional tiene otro nombre, a la anatomía sistémica se le dice descriptiva. Y para que recuerdes te dejo una mnemotecnia. Sí daré tu regalo. Los morados, sistémica y descriptiva, y TR, topográfica y regional. Mira, y también te dejo algunos sistemas con las ciencias que los estudian, porque son preguntas de examen. Te doy un ejemplo. ¿Quién estudia el sistema articular? La artrología. ¿Quién estudia el sistema nervioso? La neurología. Pregunta de examen también. ¿Quién estudia a los sentidos? La estesiología. Mira, ¿quién estudia el sistema digestivo? La gastroenterología. También te dejo unas ciencias que son preguntadas. La teratología, que estudia las malformaciones congénitas. La semiología, a los signos y síntomas. Y a quién estudia a las vísceras, la efplasmología. Si hablamos de vísceras, tienes que saber que vísceras se le dice a cualquier órgano que esté dentro de una cavidad. Entonces los órganos que están dentro de la cavidad torácica, dentro de la cavidad abdominal, se pueden decir como vísceras. Seguimos con división de la anatomía. Tenemos a la anatomía aplicada, y es aquella que estudia las estructuras en relación del tratamiento, el diagnóstico de la enfermedad. Y esta se va a dividir en tres: la anatomía patológica, la endoscópica y la radiológica. La anatomía patológica va a estudiar las estructuras y los cambios que van a sufrir debido a una enfermedad. Te doy un ejemplo: un paciente con cirrosis hepática. En la primera fase el hígado está agrandado. En la tercera fase o la fase final ya el hígado ha reducido su tamaño. Y cuando nos hablamos o cuando nos referimos de anatomía patológica, tenemos que mencionar los términos que son más usados, como es la hipertrofia. Estoy bien seguro que has escuchado el término hipertrofia. Cuando levantas pesas mucho tiempo se dice que el músculo está hipertrofiando, pero en sí, ¿qué es? Es el aumento del tamaño de las células. Pero ahora veámoslo desde un punto patológico. Un paciente de 60 años con hipertensión que no se controla, su corazón ¿cómo va a estar? Agrandado, y a eso se le dice un corazón hipertrofiado. ¿Qué pasa cuando se disminuye el tamaño celular? Se le dice una atrofia. La hiperplasia es el aumento del número y la displasia es la alteración del orden. Cuando veamos epitelios te vas a dar cuenta que hay células basales y hay células apicales. Ahora imagínate que las células de la base se pasan hacia arriba y las apicales se pasan a la base. Eso es un completo desorden, es una displasia. ¿Qué es la metaplasia? Es una transformación del tejido con fin de protección. Ejemplo de esto es la metaplasia de Barrett o el esófago de Barrett. Pasamos también a la anatomía endoscópica. Es aquella rama en la anatomía que se encarga de estudiar el interior del organismo por instrumento. ¿Qué instrumento es? Es el endoscopio. Si has escuchado sobre las endoscopías, es una fibra que tiene una cámara en un extremo que te permite entrar por lo que es la cavidad bucal hacia el estómago o de la cavidad anal hacia el colon, para así observar cómo está el tejido o para determinar un diagnóstico. ¿Qué es la anatomía radiológica? Es el uso de rayos X para observar el interior del cuerpo. Y se puede dar a través de la radiografía, que es una sola exposición, y la tomografía, que también se dice que es como si fuera unas 250 veces que te hayas expuesto a una radiografía. La anatomía comparada. ¿De acuerdo? ¿Quién era el fundador de la anatomía comparada? Aristóteles. Y es la rama que estudia las semejanzas y diferencias de la anatomía en los organismos. Pero en el examen te va a aparecer de la siguiente manera. ¿Qué rama de la anatomía sustenta sus teorías por la presencia de órganos homólogos, análogos y vestigiales? Es la anatomía comparada. ¿Y cuál es la diferencia entre un órgano homólogo, análogo y vestigial? Es que si comparas dos órganos distintos y tienen el mismo origen, se dice que es un órgano homólogo. Un ejemplo son los órganos homólogos que tiene el hombre y la mujer. El pene va a ser homólogo al clítoris en la mujer. Como tienen un mismo origen evolutivo y genético, dice que son homólogos. En cambio, si intentas relacionar a dos estructuras que tienen un origen genético diferente o independiente, se les va a llamar análogos. Si yo quiero comparar las alas de una mariposa con los brazos de un ser humano, eso es una analogía. ¿Y qué es un órgano vestigial?
Un órgano vestigial es aquel órgano que a través de la evolución ha perdido parcial o totalmente su función. Un ejemplo de esto es el raquis, el hueso coxis, que hace referencia a una posible cola que hemos tenido en nuestro pasado de mono. Seguimos también con la anatomía fisiológica. Es la rama de la anatomía que estudia las funciones de los organismos. La anatomía de superficie y la anatomía de desarrollo. ¿Qué es la anatomía de superficie? Es aquella que estudia los relieves y marcas corporales y va a hacer uso de los dos primeros pasos del examen físico fundamental que se debe realizar a un paciente, que es la inspección y palpación, observar y tocar. La anatomía del desarrollo también se le dice como embriología y es aquella que estudia el huevo cigoto hasta el nacimiento. Y aquí sí te quiero hacer un hincapié. ¿Recuerdas cuáles son los gametos masculinos y femeninos? Son el espermatozoide y el ovocito secundario, mal llamado como óvulo. ¿Qué pasa cuando se fusionan? Cuando se fusionan van a formar una sola célula y a eso se le llama fecundación. Cuando se fusionan ambos gametos se le llama como cigoto huevo, una única célula, y se suele dar este proceso en el tercio externo de la trompa de Falopio, que hace referencia a la ampolla de la trompa. Y la fecundación tiene 5 fases, que es la denudación, la penetración, la reacción cortical, la formación de pronúcleos y la anfimixis, que ya es la fusión de los cromosomas, del material cromosómico. El desarrollo intrauterino se dice que son 3 etapas. La primera etapa, que es la preembrionaria, hace referencia a la primera y segunda semana. La etapa embrionaria, que es de la tercera a la octava, y la fetal de la 9ª semana hasta el nacimiento. Y ahora sí, ¿te acuerdas que te dije que se formaba una sola célula al fusionarse estos gametos? Ya, esta sola célula se va a dividir. ¿En cuánto se divide? En 2. Y cada célula recibe el nombre de blastómeros. Luego de 2 se divide en 4, 8, 16, 32 y así. Pero cuando tiene entre 16 y 32 células, se le llama mórula, y esto ocurre entre el segundo y el cuarto día. Bueno, y cuando acaba esta etapa de morulación, pasa a lo que es la blástula, la blastulación. Y te vas a dar cuenta que cambia la estructura de la célula. Mira cómo cambia, aquí te lo pongo. Las células se van a ir hacia la parte más externa, rodeándolo. A esto se le llama trofoblasto. Va a haber una proliferación de células en el interior que se le llama embrioblasto y una parte que no tiene ninguna célula, que se llama blastocélula. Esta blástula se va a formar a partir del 5.º día y cuando se está formando ya se le considera como blastocisto. Y este blastocisto es importante porque es la forma que se va a implantar en el útero entre el 6.º y el 8.º día. Se tiene que implantar sí o sí en el útero, ponte que se implante en la trompa de Falopio. A esto sí se le considera como un embarazo ectópico, un embarazo fuera del lugar. Termina la blastulación y pasamos a la gástrula. La gastrulación se va a dar al inicio de la 3.ª semana y es importante que recuerdes que la gástrula va a dar forma a las 3 capas germinativas o al embrión trilaminar. ¿Cuáles son estas capas? El endodermo, el mesodermo y el ectodermo. Aquí te dejo una lista de cuáles son los elementos que van a formar cada capa, pero yo quiero que recuerdes algunos bien importantes. El endodermo va a originar el revestimiento epitelial de las vías respiratorias y del tubo digestivo. El mesodermo va a originar, el que empieza con M, a los músculos. También va a originar a los epitelios de los vasos sanguíneos. Y el ectodermo, nunca te olvides, al sistema nervioso y la epidermis. Claro que hay más, pero solo te estoy mencionando a grandes rasgos. Pasamos al 4.º punto, que son los niveles de organización estructural. Para esto tenemos que utilizar esta imagen. Vamos desde lo más pequeño, que son las partículas subatómicas o también llamadas pentacuarzo. Nivel subatómico. ¿Qué pasa cuando tú unes varios elementos subatómicos? Vas a formar los átomos. Tenemos átomos de carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno, bastantes, todos los de tu tabla periódica. Y a esto se le llama nivel atómico, es el primer nivel químico. Se unen varios átomos y forman moléculas. Estas moléculas pasan a formar macromoléculas hasta que forman organelos celulares. El conjunto de organelos celulares va a dar forma al primer elemento biótico, que es la célula. La célula va a formar el primer nivel biológico y es la unidad básica estructural y funcional de los seres vivos. Si tú unes varias células, generas tejidos y se dice que son 4 tejidos básicos, que es el epitelial,
el conectivo, el muscular y nervioso. Fuera de cualquier otro tejido, ya ese no pertenece a los 4 básicos. Si tú unes varios tejidos, vas a formar los órganos. Estos ya van a tener una función especializada y la característica es que ya te poseen una forma reconocible. Mira, ahí tenemos un órgano sin necesidad de colocarte algún nombre, ya estás pensando que es el estómago. Si unes varios órganos que tienen una función en común, una función ya compleja, se dice que está formando sistemas. Bueno, y estos sistemas se agrupan en sistema de relación, sistema de coordinación, sistema de nutrición y sistema de perpetuación. En el sistema de relación está el esquelético, muscular y sensorial, en el de coordinación el nervioso y el endocrino, en el de nutrición el digestivo, circulatorio, urinario y respiratorio, y en el de perpetuación es el reproductor. Y hasta ahí nos quedamos, pues chicos. En el siguiente video continuamos con los puntos 5 hasta el 8 y luego ya los 2 últimos videos para el grupo de ACB Big WhatsApp. Muchas gracias. Si es que te ha gustado el video, dale like, compártelo y suscríbete para que sepas al momento que se ha subido algún otro material.